Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los que nos van a estar viendo. Mucho gusto, Diego, director del Mirador, de los fundadores, selección especial de FICUNAM y ahora en la gira. Em, Tengo ahorita el placer de entrevistar a un director emergente que está funcionando en diferentes niveles de significado, haciendo con sus obras una transgresión de lo que estaba estipulado en cuanto al cine mexicano y mostrando una nueva realidad bueno, no una nueva realidad, sino más bien la que es la realidad de Tijuana. ¿Cómo estás, Diego? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí para platicar sobre la película. Excelente. Mira, acabo de ver El Mirador y para mí es una película que invita a mirarse a sí mismo, pero quizás desde otra lógica. ¿Qué estabas tratando de lograr en cuanto a la propuesta temática del Mirador? Sí, bueno, yo creo que estaban pasando varias cosas cuando estábamos escribiendo la película. La película la coescribí junto con Melissa. Melissa es la productora de la película también. Y creo que una de las cosas que me preguntaba mucho era el aspecto de la violencia, porque en mis películas anteriores, como en Fundadores, por ejemplo, quise evitar por completo todo este retrato de estos aspectos del lado oscuro, del lado negro de la ciudad, ¿no? La frontera, la migración, la trata de personas, la prostitución, como todos estos aspectos de Tijuana que de alguna manera la han hecho famosa internacionalmente y en gran medida gracias a las producciones cinematográficas que llegan y únicamente enfocan ese aspecto de la ciudad. Entonces yo en un principio como que quise evitar todos esos temas. Sin embargo, esa omisión o ese silencio que yo estaba teniendo al no hablar de esas cosas, me empezó a generar muchas preguntas, ¿no? Y sentía que yo también, como tijuanense, vivía cierto tipo de violencias que, que son violencias muy cotidianas, ¿no? Que tienen que ver con salir de tu casa al trabajo y volver y estás expuesto a muchas violencias por el tipo de ciudad en la que vivimos. Y quería retratar un poco como eso, el aspecto cotidiano de la violencia. Sí, creo que lo encarnas perfecto con el director que llega a tratar de hacer una película en donde no está sucediendo esa película, ¿no? Es como una sátira. Sí, justo. Eso era como algo que también nos generaba mucho descontento, ¿no? Como estos directores que solo llegan y se enfocan en este aspecto de la ciudad y muchos de mis compañeros de la película han trabajado en esas producciones. Entonces, digamos como que esta figura de ese director sí es una especie de caricatura como de muchas anécdotas que he escuchado. Y bueno, este director ni siquiera sale en la peli, ¿no? Solo lo escuchamos. eh, y era porque creo que la intención principal con la peli es la historia de estos dos personajes, ¿no? Como no quería que nos enfocáramos tanto en este director, ¿no? Sino que solamente Sí. sea como un vehículo. Ania y Guillermo, que ya vimos que Guillermo trabaja en un call center que a pesar de que está lleno de gente, está sumamente aislado él, ¿no? En situaciones de mucho estrés y como que no sabe navegarlas también porque se nota que no es su mundo, su estilo de vida, ¿no? Por así decirlo. No sé de dónde viene la inspiración de este personaje o a lo mejor somos un poco todos él, ¿no? Sí, pues creo que es un trabajo, la mayoría de las cosas que inspiran a los personajes de todas mis pelis tienen que ver con lo que veo que le está pasando a mis amigos, o sea, la gente con la que convivo todos los días, y entre las pláticas que me hacen y las anécdotas que me cuentan, voy armando una especie de collage, ¿no? Entonces, la mayoría de mis amigos han trabajado o trabajan en un call center porque, pues, es un trabajo bastante común acá en la frontera, ¿no? No sé si por allá, pero, pues, también es de los trabajos que más pagan y no sé, también es como muy complejo, ¿no? Yo nunca he trabajado en un call center, pero hice unas entrevistas con varios amigos como para conocer más eso. Justo Memo la persona, porque también se llama Guillermo, Ah, eh, él también ha trabajado en un call center, entonces tampoco era algo ajeno para él. Y, y eso como que me llamaba mucho la atención que precisamente la mayoría de mis amigos que quieren o que tienen o que se dedican a hacer arte también, viven
sus ingresos son de trabajar en call centers, ¿no? Qué interesante. Y de hecho también creo que resuena mucho, como mencionas, con los fundadores, muy explícitamente con la parte en donde sale Marx en una mesa y también sales tú de protagonista, entonces de alguna manera te retratas trabajando en una industria que no tiene nada que ver a lo que aspiras como tal, pero es un paso más allá. Para ti estas relaciones de clase son, ya vi que pilar de tus películas, pero ¿qué tratas de comunicarle al público, por ejemplo, en este nuevo esfuerzo del Mirador? Creo que algo que, bueno, sí, o sea, como yo estudié humanidades y como que todos los aspectos de la lucha de clases como que son cosas que pensaba, creo que antes pensaba más en eso, sobre todo en fundadores. Em, Quizá ahora mis intenciones, digamos, como políticas con el cine que hago tienen que ver más con un retrato de lo cotidiano, ¿no? Como de estos momentos del día a día que las grandes producciones ignoran, ¿no? Porque usualmente las películas solo se enfocan en los grandes momentos de la vida, como sucesos extraordinarios, pero creo que hay una serie de cosas que no se retratan en las películas y que tienen que ver con la vida de uno, y con las cuales uno se identifica más cuando ve una película que se trata sobre la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como que me interesa más con el paso del tiempo este aspecto de retratar la cotidianidad para reconfigurar el imaginario que existe y nuestra relación con el cine también, ¿no? Sí, y creo que también es buen vehículo para introducir estos temas, a lo mejor de manera subrepticia. No están ahí como muy en tu cara, pero por ejemplo, recuerdo perfecto que Anya come sola en su carro Ujú, entre Ubers, ¿no? Y digo, esa es una fuerte analogía a cómo nos sentimos y los momentos que tenemos para, de hecho, vivir la vida, alimentarse, ¿no? A mí me parece muy elegante este tratamiento de tus personajes y cómo los pones también de manera muy digna. Dentro de eso también llega estos momentos, como dices, de amistad, ¿no? Creo que también es un punto clave en tu filmografía, la amistad que uno parece estar retratada en la película y dos, que a lo mejor de verdad tienes, porque oigo que Guillermo de verdad se llama Guillermo y hasta, ujú. pues podrían ser tu amigo, ¿no? En realidad. Sí, es fundamental para mí este aspecto de trabajar, construir desde la amistad, quizá, aunque suene como muy romántico, muy cursi, pero siento que hay un nivel de confianza y un nivel de interés en la otra persona que va más allá de la película, ¿no? Como que está desde antes, y la película quizás solamente es como una cosa pequeña que ocurre a través del tiempo, pero sí, como que hay toda una relación entre nosotros que va más allá de las películas y o sea, a Guillermo lo conozco desde la prepa, Ah. él desde entonces quiere hacer cine, él hace teatro desde entonces como que nuestros caminos van en paralelo, de pronto se cruzan, él hace sus proyectos, luego nos volvimos a cruzar para esta película, y es como muy lindo, volver en cada cierto tiempo y empaparnos de qué es lo que estamos pensando en estos momentos, qué está pasando con nuestras vidas y cuáles son nuestros intereses artísticos en ese momento, ¿no? Em, Justo lo que mencionas de Anya, como cuando está comiendo, no sé, como que creo que también eso es algo que me interesa mucho, que tiene que ver con quizá tiene que ver con esto de que las tomas son muy largas, ¿no? O que son más largas, o sea, son planos sostenidos. Eh, Como con la idea en la que uno tiene del consumo rápido, como de nuestros días, ¿no? Del capitalismo, el consumo y la producción como en desmedida, y como estos momentos de pausa o estos momentos, bueno, momentos de pausa al ver la película, pero estas escenas en las cuales, sí, como que el momento del almuerzo es solamente como un vehículo para seguir trabajando después, ¿no? Y no es como un momento en sí mismo, como sí hay como un comentario al respecto, ¿no?
Sí, de hecho, te tomas más tiempo otra vez para ponerlos contándose chistes, de repente improvisando alguna que otra escena, incluso ensayando en como, me acuerdo con otra chica en este lugar como gimnasio, ¿no? Y como dices, son momentos que todos tenemos en nuestra vida, pero que no necesariamente serían priorizados en una película. Entonces, creo que otra vez también está chido porque eso logra, es como un artefacto para romper la ficción también, ¿no? Y está muy presente esta onda de la docuficción, también hasta dónde dibujas la línea. Igual y si me permites, ¿qué onda con las anécdotas? Porque hay varias en toda la película que uno no sabe si son reales y sin embargo son muy violentas, te dejan muy perturbado, pero no las retratas como tal, no haces el intento por dramatizarlas, ¿no? ¿Son reales? Sí, la mayoría sí son reales. Algunas me pasaron a mí y las mencionan ellos, otras las pasaron a Melissa, la productora, y las mencionan ellos. Todo esto del balazo en la ventana y de los policías que sucedió, o sea, sí fue un hecho histórico que sucedió en la ciudad. Hubo una balacera durante la guerra contra el narco, en el sexenio Calderón, en una casa que estaba en la colonia Ermita, aquí en Tijuana, que es justo por donde viven los personajes y por donde viven ellos en la vida real también. Y es una casa que tiene una forma de cúpula y ahí hubo, o sea, si tú pasas caminando, ahí se ven los balazos todavía. Entonces, creo que me interesaba mucho cómo es que todos estos sucesos sucedieron cuando todos éramos niños, ¿no? Con mi generación, ¿no? Íbamos en primaria o entrando a secundaria. Em, y pues esta cuestión de la violencia en el sentido de cómo queda a través de cicatrices, no solamente en la ciudad, ¿no? No solamente esas marcas de balazos en las paredes, sino como cicatrices también en la memoria de todos nosotros. Y creo que eso es una relación muy, muy, muy clara que tenemos los tijuanenses con la violencia, ¿no? Como que quizá los tiempos, o sea, siempre ha habido violencia, ¿no? Hay picos de violencia como en el 2008 o justo como ahorita, pero hay una relación como a manera de cicatriz, ¿no? A manera de huella en la memoria con la violencia. Y justo como estos momentos de improvisación que dices, em, para mí tenían que ver como con una especie de pensar cómo es que hacemos frente a la violencia nosotros, ¿no? Y para mí el humor es como una herramienta que tenemos todos nosotros para, para hacerle frente, ¿no? Como para sobrellevar las cosas y que uno podría pensar que sí, que el humor a mí siempre me causó conflicto, ¿no? Como esta cuestión como tan pesada de las anécdotas, sobre todo estas entrevistas documentales, en contrapeso como con estos momentos chistosos de la película, ¿no? No sabía muy bien cómo convivían estos 2 mundos, o estos 2 tonos en la película, pero luego vi una entrevista de una psicoanalista que se llama Alenka Supanchik, que menciona que el humor florece en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esa frase, como que me hizo más sentido toda la película y entendí como esta intuición que tenía de juntar estos momentos tan pesados, documentales de violencia con momentos de humor en la película. Sí, hay cierto horror ahí balanceándose, por ejemplo, en la historia que me acuerdo me dio muchísima risa también, Sí, pero es sumamente preocupante la del soldado que entra al baño de la señora. Digo, no sé si le pasó a la señora como tal o es otra de sus anécdotas, pero igual la situación en sí es como sumamente risible, pero pues es peligro de muerte en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que está narrando que está en el teléfono con su hijo. Alguien como su hijo se está muriendo del miedo, pensando en su familiar, no tiene tiempo para pensar y sin embargo lo pones de una manera tan ligera que también lo vuelve, o como dices, puede sobrellevarlo el público junto con el personaje. Se me hace un acierto muy bonito y también en ese momento, y no solo en ese pues, pero en estas entrevistas que llevas, en general con todos tus personajes, ya me atrevo a decir, estás tratando, bueno,
o yo veo un humano con sueños, con ilusiones, con aspiraciones dentro de cada uno de estos personajes que a lo mejor los de las entrevistas no son tan consecuentes, pero tus protagonistas también, aunque están en un como set aislado, capitalista, una lógica otra vez como muy de generar, ninguno puede dejar de lado sus ilusiones, ninguno puede dejar de cargar con el peso de que quiere vivir otra vida, ¿no? Se me hace otra vez muy bonito y le das un carácter más humano a todos los personajes que manejas. La pregunta aquí es, ¿cómo trata, o sea, cómo tratas en el guión o cómo manejas con los personajes de tus películas que den esta dimensión? ¿Ya bien escrito todo esto o es menos rígido el papel? ¿Son ellos mismos? Ujú. Es menos rígido, o sea, no escribo ningún diálogo y creo que hay mucho trabajo previo, ¿no? En El Mirador hubo muchos ensayos en los cuales como que encontrábamos o discutíamos el tono que querían que ellos tuvieran a la hora de hablar, ¿no? A la hora de estar frente a cámara, como un tono muy particular. Y también discutíamos como estrategias, como es improvisado, pues, como estrategias para yo darles indicaciones, porque tampoco les digo indicaciones durante la escena, ¿no? Así no les hablo como párate, sino que más bien buscamos estrategias, ¿no? Como levanto la mano y es tu indicación para decir tal cosa. O sea, todas las escenas sí tienen momentos precisos, pero digamos que la escena como tal no la conozco hasta que la encuentro en el set con ellos, ¿no? Ya. Y tiene que ver como con un trabajo de tener mucha percepción en el momento y mucho tiempo. O sea, como darnos el tiempo suficiente para poder encontrar la escena. Sin embargo, desde el guión siempre hubo una sensación que quería que tuviera la película, que no quiero decir como positiva, pero al menos no pesimista. Como no quería que la película tuviera una sensación pesimista, em, a pesar de todas estas cosas, a pesar de que ellos al final de la película regresan a sus trabajos, como que esa escena, ese final en el que regresan, em, lo pensé mucho en relación de que no quería que se sintiera así como triste, ¿no? Quería que hubiera un poco de luz en estas interacciones, ¿no? Como Anya volviendo a dar Uber, pero tiene como una interacción chida con otra chava, y tienen como una conexión ahí interesante. Y Memo como platicando con su compa que está súper cagado del call center y teniendo como una especie de complicidad en contra del patrón o del jefe, como que hubiera ciertos destellos de, no sé si esperanza es la palabra, pero sí al menos no un pesimismo y también por eso la elección de la canción final. Ya, la de Julieta Venegas, ¿verdad? Sí, Sí, de hecho está muy cómico ese momento y también creo que, como dices, evita el bajón de volver a la realidad, de salir de la película y decir, híjole, de regreso a mi vida, ¿no? Al contrario, es un momento súper bonito y aunque cantan todos desafinados, es juntos por lo menos, ¿no? sí. Eh, pues está increíble tu película, Diego. Yo la disfruté muchísimo. Acá en Cineca la vamos a tener a finales de noviembre. Esto lo vamos a proyectar justo después de verla, pues, para el público. No sé si quieras darles algún último mensaje para despedirnos. Pues nada, que agradezco mucho que asistan a esta función. Es una película que hicimos entre muy poquita gente, éramos como 6 personas en el crew, entonces nos llena de alegría a todos que pueda ser vista en otros lugares. Una historia que quizá es como muy local, sin embargo, pues siempre es como una, una alegría muy grande que notar que le interesa o que los demás, las demás personas pueden verse identificadas a pesar de la distancia. No, pues excelente reflexión. Muchísimas gracias por eso. Y yo creo que va a ser de mucho agrado por acá. A la gente le gustan este tipo de propuestas y también apoyar directores emergentes. Traes una onda bien chida, muy diferente a todo lo que se está viendo y pues mucho éxito para ti y tu gente siempre. Muchas gracias Dale. por
Muy bien, aquí voy a parar entonces ya la grabación. Súper.